Bueno, es muy fácil visualizar la siguiente escena. Imaginemos el sol del Mediterráneo, una brisa cálida, una mesa llena de tapas espectaculares y de fondo, pues, la idea de tener una casa propia en España. Hmm, totalmente. Esa es sin duda la postal idílica que atrae a una inmensa cantidad de personas del extranjero cada año. El sueño dorado bajo el sol. Ya, pero detrás de esa imagen tan atractiva existe un laberinto burocrático y fiscal de proporciones épicas. Un laberinto que, francamente, casi nadie debe venir cuando decide dar el paso de comprar. Pues sí. Y hay una distancia abismal entre esa fantasía de las vacaciones perfectas y la cruda realidad de los trámites legales. Y precisamente ahí reside la misión de nuestra inmersión a fondo de hoy. Eso es. Vamos a desmenuzar una entrevista reciente realizada a expertas de SGM Abogados. Son un despacho de especialistas de primer nivel en derecho inmobiliario y fiscalidad para extranjeros. Fíjate que el objetivo es destilar la realidad legal y, sobre todo, identificar esos errores más comunes que cuestan decenas de miles de euros, ¿no? Exacto. Vamos a desgranar esto a buen ritmo, aclarando de una vez por todas las obligaciones tributarias que asume quien decide invertir en el mercado español. Y asegurando que toda esa jerga legal, que a veces parece diseñada para que nadie la entienda, se traduzca a un lenguaje accesible. Porque el mundo del derecho inmobiliario puede resultar, digamos, muy árido, pero las consecuencias de no entender las reglas del juego te vacían la cuenta bancaria. Totalmente. Y bueno, para poner todo esto en contexto, repasando las notas de la investigación, me topé con un dato que me dejó bastante sorprendido. Resulta que la revista Forbes encuestó a nada menos que 12.000 expatriados a nivel mundial. Madre mía, 12.000 personas. Sí, sí. Y el veredicto fue que Málaga se coronó como la ciudad con la mejor calidad de vida del mundo. 12.000 personas coincidiendo en que esa zona del sur de España es el destino definitivo. La pregunta obvia es, ¿cómo impacta un reconocimiento de este calibre en el mercado inmobiliario actual? Pues a ver, lo más revelador de cruzar esos datos de calidad de vida con las cifras del mercado es observar una tendencia al alza sumamente sólida, especialmente analizando el periodo entre 2022 y 2024. O sea, un crecimiento real. Masivo. El volumen de compraventa por parte de capital extranjero ha experimentado un pico tremendo. Y conectando esto con el panorama económico global, que siempre tiene cierta volatilidad, las expertas de SGM señalan algo fundamental. ¿El qué? No se espera, bajo ningún concepto, una caída o recesión en los precios de la vivienda en España. La expectativa fundamentada es que los valores se mantengan como una roca. Claro, fíjate que eso llama mucho la atención, porque siempre hay ruido mediático anunciando burbujas o crisis inminentes. Ya, pero al analizar los cimientos de esta demanda, te das cuenta de que no se sostiene solo por el clima envidiable o la gastronomía. Esos son el escaparate, el imán inicial. Efectivamente. La realidad estructural es que España ofrece un nivel de seguridad ciudadana altísimo, algo que salta a la vista cuando se comparan las estadísticas con otros países del entorno europeo o americano. Y esa percepción de seguridad es un pilar maestro para el inversor, a lo que hay que sumar una oferta cultural que va muchísimo más allá del clásico turismo de costa y chiringuito. Totalmente. Hablamos de una diversidad que abarca desde zonas marítimas hasta ciudades históricas de interior, y capitales vibrantes como Sevilla, Granada, Madrid o Barcelona. Todo este ecosistema, combinado con el hecho de que los precios de la vivienda siguen siendo muy competitivos si los comparamos con las zonas premium del resto de Europa, convierte al país en un refugio financiero excepcionalmente seguro. Todo eso pinta un panorama espectacular, casi irresistible. Pero creo que es el momento perfecto para pisar un poco el freno y cambiar a un tono más cauteloso. Me parece bien. Porque invertir en un mercado desconocido siempre conlleva riesgos. Y tela con el papeleo cuando la barrera del idioma es el primer muro contra el que uno choca. Repasando el análisis de las fuentes, me pareció fascinante ver el primer gran error monumental que cometen quienes invierten desde fuera. Aquí es donde se pone muy interesante la cosa. Al no dominar el idioma, se omiten revisiones de cláusulas vitales. Claro, un contrato es la regla fundamental del juego. Exacto. No prestar atención a los plazos de ejecución de una obra, a las fechas límites de entrega, o no definir al milímetro las condiciones de los métodos de pago. Ya sea mediante cheques bancarios o transferencias internacionales, que menudos líos dan a veces. Eso es. Hacer eso es el equivalente financiero a caminar con los ojos vendados hacia un precipicio. Ya. Y el segundo gran error que desglosan las especialistas es todavía más contraintuitivo.
Es lo que llaman la falta de una verificación a 3 niveles. Ay, sí, este es fundamental. Porque cualquiera pensaría que si uno va al registro de la propiedad, pide los papeles y ahí pone que el vendedor es el dueño legítimo, Pues ya está, operación segura. eso parece, pero las fuentes insisten en que quedarse solo con ese papel es una auténtica trampa. Un espejismo legal en toda regla. Ese es el nivel 1, el registro, que te dice quién es el titular teórico, pero luego hay que cruzar esa información con el nivel 2, que es el catastro. Que el catastro es, para entenderlo de forma sencilla, el mapa aéreo que utiliza Hacienda para cobrar impuestos. Exactamente. Y a veces los metros cuadrados que dice el registro no coinciden en absoluto con lo que marca el catastro. Ni de broma, vamos. Y luego está el nivel 3, que es el que más se ignora y el más crítico, la realidad física de la vivienda. Ir a tocar los ladrillos. Eso es. Las notas recomiendan encarecidamente enviar a un arquitecto o a un técnico especializado a la propiedad antes de firmar nada. Claro. Imaginemos la escena. El registro dice que la casa tiene 100 metros cuadrados, pero cuando vas allí resulta que hay una ampliación preciosa con otros 100 metros adicionales y una piscina espectacular. Y si esa ampliación se hizo de forma ilegal y sin licencias, el comprador hereda un problema urbanístico masivo que puede acabar en una orden de demolición. Menuda pesadilla. Ese es el escenario que justifica cualquier precaución. Y si ponemos esto en perspectiva, con los datos aportados, donde se menciona una inversión media en torno a los 200.000 euros, Sabiendo que hay propiedades muchísimo más caras en la costa. claro, arriesgar ese nivel de capital por ahorrarse un trámite de comprobación es insensato. Especializado no son un simple gasto administrativo para rellenar formularios. ¿Qué va? Son una póliza de seguro, un escudo protector indispensable para que la inversión no se convierta en una ruina. Y hablando de proteger el dinero, hay un tema que es un auténtico quebradero de cabeza y que genera muchísima ansiedad: los impuestos. Uy, el laberinto fiscal. Es el laberinto que te da la bienvenida desde el segundo exacto en que firmas la escritura. Arrojemos un poco de luz sobre lo que realmente hay que pagar. Pues mira, es un laberinto diseñado con precisión milimétrica, donde la desinformación descuadra cualquier presupuesto inicial. Para aportar claridad, lo más lógico es dividir el impacto fiscal en 2 fases cronológicas. Dale. El momento del desembolso al comprar y después el peaje anual de mantener la propiedad. Al comprar, la factura cambia drásticamente según la naturaleza de la vivienda. Si es de obra nueva, se aplica un 10% de IVA directo. ¿Directo al precio? Sí, pero a eso hay que sumarle el impuesto de actos jurídicos documentados, que tiene su propia trampa geográfica. Esa es la famosa letra pequeña de las comunidades autónomas, ¿verdad? Eso es, porque este impuesto no es una tarifa plana estatal. Si compras en la región de Murcia, por ejemplo, pagas un 1,5%, pero si cruzas la frontera hacia Andalucía, sube al 2%. O sea que la ubicación altera la factura inicial. Efectivamente. Y ojo a este dato, porque si la casa es de segunda mano, la película es totalmente distinta. Adiós al IVA. Y entra en escena el impuesto de transmisiones patrimoniales. Y supongo que este impuesto también baila al ritmo de cada autonomía. Por supuesto. Por poner casos prácticos que se mencionan en las fuentes, en la Comunidad Valenciana ronda el 10%, mientras que en Murcia se sitúa en el 8%. Madre mía, esa diferencia de 2 puntos porcentuales en una casa de 300.000 euros son 6.000 euros de diferencia solo por elegir un código postal distinto. Una barbaridad. Y a esto hay que añadir una norma técnica fundamental en las transacciones internacionales. Si quien vende la propiedad no es residente fiscal en España, el comprador está legalmente obligado a retenerle un 3% del precio de venta. Claro, es que esa norma es brillante desde la perspectiva del Estado. Hacienda básicamente le dice al comprador: como el vendedor vive fuera y quizás coge el dinero y no vuelve a tributar por su ganancia, Tú, comprador, le retienes ese 3% y me lo ingresas a mí como garantía. exacto. Y si no lo haces, la deuda recae sobre la propia casa. Tela con la responsabilidad que asume quien compra. Es un mecanismo de control implacable. Pero el verdadero maratón fiscal comienza el día después de que te entregan las llaves. El mantenimiento. Entramos en la fase de mantenimiento con el famoso impuesto de la renta de no residentes. Y aquí el sistema se divide según el uso de la vivienda. Vale. Si la casa no se alquila, si simplemente se tiene para venir un mes en verano y el resto del año permanece vacía, hay que pagar lo que técnicamente se llama imputación de rentas. Para quienes nos escuchan, la mejor forma de entender la imputación de rentas es verla como un impuesto fantasma.
Hacienda asume que por el mero hecho de poseer un inmueble y tenerlo a tu disposición, estás generando una especie de renta potencial. Aunque las persianas estén bajadas y no entre un solo céntimo en tu cuenta. Exacto. Y aquí las tarifas tienen miga. Si quien compra reside en un país de la Unión Europea, o en Islandia o Noruega, se le aplica un 19% sobre esa base imponible. Pero si reside en cualquier otro país del mundo, la cifra sube al 24%. Es un salto notable en la tributación por el simple lugar de procedencia. Ahora bien, el escenario da un giro si la decisión estratégica es buscar rentabilidad y poner la casa en alquiler. Y a nivel puramente legal en España para un no residente, ¿da igual si se alquila a larga temporada para una familia o si se pone en el mercado vacacional por semanas? ¿Las reglas de base tributaria son idénticas? Pero, nuevamente, el pasaporte fiscal lo cambia todo. Todo. Fíjate en el agravio comparativo. Los residentes fiscales de la Unión Europea tributan a ese 19% sobre los ingresos del alquiler y además tienen el derecho de deducirse gastos. Claro, pueden restar lo que pagan de comunidad, el seguro del hogar, las reparaciones o los intereses de la hipoteca. Todo eso baja la factura final. Pero si el inversor es extracomunitario, digamos de Estados Unidos o de América Latina, el hachazo es del 24% íntegro sobre los ingresos brutos. Cero deducciones. Es duro. Un 24% sin poder restar ni el recibo del fontanero. Eso cambia los números de cualquier plan de negocio de raíz. Desde luego. Y dentro de esta dinámica de alquiler, las fuentes fiscales alertan sobre la trampa de los periodos mixtos, algo que toma por sorpresa a la inmensa mayoría. ¿A qué se refieren exactamente? Pues mira, si la propiedad se alquila, por ejemplo, solo durante los 3 meses de verano, lógicamente se pagan los impuestos sobre los ingresos de esos 90 días. Hasta ahí lógico. El error garrafal es pensar que el resto del año, como no hay ingresos, no se paga nada. Nada de eso. No hay escapatoria posible. Por los 90 días de alquiler tributas por rendimiento inmobiliario. Y por los 270 días restantes que la casa estuvo vacía, se te aplica de forma proporcional el impuesto fantasma, la famosa imputación de rentas. El sistema no deja ni un solo día del calendario sin grabar. Es un diseño verdaderamente hermético. Y este nivel de detalle obliga a plantear una de las cuestiones más delicadas de la planificación a largo plazo. Porque la vida da muchas vueltas. ¿Qué sucede si alguien que inicialmente compró para pasar el verano se enamora del estilo de vida y decide que quiere mudarse definitivamente a España? Convirtiéndose en residente fiscal a tiempo completo. Ese es el momento de máxima tensión financiera. El punto donde un error de cálculo te puede salir carísimo. El consejo de oro que rescato de las especialistas de SGM es la necesidad innegociable de hacer un estudio 360. Fundamental. No basta con mirar qué impuestos se pagan en España. Hay que evaluar el efecto dominó con el país de origen. El timing, el momento exacto de la mudanza, es el factor más crítico. Es como jugar una partida de ajedrez simultánea en 2 tableros internacionales. Imaginemos a alguien que planea vender su residencia principal en su país de origen antes de mudarse. Si completa esa venta mientras todavía es residente fiscal allí, es posible que por las leyes locales esa ganancia esté totalmente exenta de impuestos. Pero si se muda a España, consolida su residencia fiscal española y luego vende esa misma casa en el extranjero, España tendrá pleno derecho a exigir su parte de impuestos sobre esa ganancia patrimonial global. Un desfase de unos pocos meses en la firma puede suponer perder decenas de miles de euros. Y esa misma lógica aplastante se aplica si se quiere rescatar un plan de pensiones privado o liquidar carteras de inversión. Y ojo, porque incluso una vez instalados plenamente en España, este estudio 360 tiene que prever el temido impuesto sobre el patrimonio, un gravamen que recae sobre la riqueza global acumulada. Pero cuyas bonificaciones o exenciones dependen por completo de las decisiones políticas de la comunidad autónoma donde se resida. Unos kilómetros de diferencia pueden determinar si pagas una fortuna por tu patrimonio o si la cuota te sale a cero. Es un nivel de complejidad tan alto que explica por sí solo por qué operar sin red en este mercado es una temeridad. Y esto nos lleva a un ángulo muy interesante del análisis. Dime. Hablando de no dejar cabos sueltos, hay algo en esta investigación que me llamó poderosamente la atención. Y es cómo se organiza por dentro un despacho legal que debe procesar este volumen de variables. Claro, el detrás de escena. Porque pensémoslo fríamente. Si a un asesor se le pasa la fecha límite de uno de estos impuestos, la multa de Hacienda no le llega al abogado, le llega directamente al comprador. La operativa interna de estas firmas importa y mucho al cliente final. Ahí la has dado.
Las tripas del despacho son la verdadera garantía del servicio, y las notas de la entrevista arrojan luz sobre el caso concreto de esta firma, que ha logrado escalar de ser un equipo inicial de 5 personas a conformar una plantilla de más de 15 especialistas. Crecer a ese ritmo en un sector tan agresivo y competitivo, donde un simple error documental arruina una compra, requiere una maquinaria empresarial impecable. Totalmente. Desde el punto de vista del liderazgo, las fuentes destacan un enfoque que equilibra la alta exigencia con el bienestar del equipo. Hablan explícitamente de predicar con el ejemplo desde la dirección, Instaurando una cultura de excelencia técnica. pero lo combinan con una filosofía que denominan textualmente mucho amor, es decir, empatía genuina, formación continua y un entorno de apoyo para soportar el estrés crónico que supone manejar inversiones millonarias de terceros. Es un equilibrio humano admirable. Pero seamos realistas. La buena voluntad y el liderazgo inspiracional no evitan que a alguien se le traspapele un documento a las 6 de la tarde un viernes. Ya, la parte humana tiene un límite. Para blindar esas operaciones internacionales, la tecnología es indispensable. Mantienen reuniones semanales de protocolo muy estrictas, pero el verdadero muro de contención es su CRM. Un sistema de gestión hiperadaptado. Un software que automatiza plazos y funciona como una alarma antierrores humanos para que no se pase ni una sola fecha de presentación ante Hacienda. Y el salto verdaderamente cualitativo, lo que marca la vanguardia en este sector tradicionalmente tan conservador y rígido, es cómo han integrado herramientas de inteligencia artificial en su operativa diaria. Lo aplican directamente para derribar la barrera de entrada más imponente. El idioma. Exacto. Esa es la parte que me parece alucinante. Utilizan software impulsado por inteligencia artificial para traducir contratos legales pesadísimos. Y no hablamos de meter un texto en un traductor básico de Internet, ¿eh? No, no. Las notas detallan cómo pueden coger un contrato de compraventa repleto de matices legales españoles y traducirlo íntegramente al chino en cuestión de minutos. Y la magia tecnológica es que el sistema respeta de manera idéntica el formato visual, los párrafos, las negritas, las líneas de firma, la estructura exacta del documento original. El impacto de esa herramienta es monumental. No solo optimiza el tiempo de los abogados de una forma brutal, sino que reduce drásticamente la ansiedad del inversor internacional. Ya te digo. Poder leer la complejidad de una cláusula de arras o de retención fiscal en tu idioma materno con una precisión técnica absoluta genera un nivel de confianza incalculable. Entonces, yo pregunto, ¿qué significa todo esto? Si nos alejamos un momento y observamos el rompecabezas completo, desde los datos de Forbes sobre la calidad de vida hasta el impacto geográfico de los impuestos. El mensaje central de este análisis es cristalino. Invertir en bienes raíces en un país extranjero no es simplemente una transacción comercial. No es comprar cemento y ladrillos para ir a tomar el sol. Claro que no. Es tomar la decisión profunda de plantar raíces en un ecosistema legal y fiscal completamente nuevo. Requiere voluntad para entender reglas distintas a las del país de origen y, sobre todo, la madurez de saber delegar en quienes dominan ese terreno. Y esa madurez se complementa con una reflexión más amplia sobre cómo está evolucionando el mercado. La tecnología, como esa inteligencia artificial que traduce contratos al milímetro, o los sistemas de previsión fiscal, está democratizando el acceso a estas inversiones. Sin duda. Hace apenas 15 años, gestionar una cartera internacional de propiedades y su correspondiente laberinto fiscal era un privilegio reservado a grandes corporaciones multinacionales o a fortunas inmensas. Fortunas capaces de contratar a bufetes enteros en Madrid o Londres. Hoy, esas herramientas nivelan el campo de juego, permitiendo que el comprador individual, bien asesorado, pueda operar transfronterizamente con la misma seguridad y agilidad que un fondo de inversión. Y antes de despedirnos, hay algo que no hemos tocado de forma directa en las fuentes, pero que da muchísimo para pensar si conectamos todos estos puntos. A ver, cuéntame. Todo este marco legal del que hemos hablado asume una separación bastante clara entre el inversor que viene por turismo o rentabilidad y el que se muda definitivamente. Pero con la explosión actual de los visados para nómadas digitales y la consolidación del teletrabajo a nivel mundial... Esa línea divisoria se está difuminando a una velocidad de vértigo. Claro, ¿qué pasará cuando una porción gigantesca de estos compradores decidan que quieren vivir en esa casa de Málaga no 1 o 2 meses, sino 6 meses y un día? Cruzando sin darse cuenta la línea roja de la residencia fiscal en España.
Ese cruce entre la libertad del trabajo remoto y las rígidas mallas de Hacienda es sin duda la próxima gran frontera que va a transformar el mercado inmobiliario español en la próxima década. Un escenario fascinante que seguramente requerirá una actualización de manuales por parte de los despachos. Por nuestra parte, la invitación a quienes nos escuchan es a seguir investigando activamente, a explorar cómo este complejo pero navegable tablero de ajedrez de la fiscalidad internacional podría afectar, proteger o incluso potenciar sus propios planes de futuro. Porque en cualquier aventura que cruce fronteras, el conocimiento siempre será la inversión que ofrezca los mejores retornos. Así es. Ya sea para diversificar patrimonio a corto plazo o para buscar un cambio de vida definitivo frente al Mediterráneo, estar bien informado marca la diferencia entre un sueño cumplido y una pesadilla burocrática. Hasta la próxima inmersión a fondo.